Bienvenidos chicos a nuestra hora de educación a la ciudadanía. Estamos en la quincena 7. El tema que vamos a estudiar son los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces vamos a entrar un poquito en contexto. Vamos a hablar un poquito sobre la Revolución Francesa. Nos dice que la Revolución Francesa inicia en 1789, que fue un proceso histórico que transformó radicalmente la estructura tanto política, social y económica de Francia. Este movimiento tuvo motivado por la desigualdad social, la crisis económica, el descontento y la burguesía, y la influencia de las ideas ilustradas. La monarquía absoluta encabezada por Luis XVI fue desafiada por el tercer estado, que representaba la mayoría de la población, como eran los campesinos, obreros y los burgueses, que reclamaban mayor participación en la política y la justicia social. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada el 26 de agosto de 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Tenemos los principales puntos de declaración de los derechos del ciudadano. Entonces, los principios de la libertad, igualdad y fraternidad se convierte en el lema de la Revolución Francesa y está reflejado de forma integral en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tenemos aquí a la libertad. Todo ser humano tiene derecho a la libertad de opinión, expresión y movimiento. Esto se consagra como un derecho fundamental, garantizando que cada individuo pueda actuar de forma con su voluntad, siempre que no dañe al otro. Esto incluye la libertad de expresión, pensamiento y religión. Tenemos la igualdad. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin distinción de clases o nacimiento. La igualdad ante la ley se convierte en un principio esencial, eliminando los privilegios de la nobleza y el clero. Todos los ciudadanos deben tener acceso equitativo a la justicia y a las oportunidades políticas y sociales. Bueno, aquí no está, pero tenemos la fraternidad, que también es un principio que promueve la solidaridad y la unidad entre los ciudadanos, reconociendo la importancia de la colaboración mutua para el bienestar común. Entonces, todos estos valores no solo se aplican en Francia, sino que también se convirtieron en principios universales que inspiraron a movimientos democráticos en otros países. El impacto de la Declaración de la Sociedad, el individuo y el poder político. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tuvo un impacto significativo en Francia y en todo el mundo. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito a hablar sobre Olampa de Gus. Ella fue una escritora, dramaturga y activista política francesa. Fue una de las principales precursoras de los derechos de la mujer durante la Revolución Francesa. En 1791 redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, una respuesta crítica a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual había excluido a las mujeres de los derechos políticos y civiles. Entonces, Olampa de Gus demandó la igualdad de derecho entre hombres y mujeres, proclamando que las mujeres debían tener los mismos derechos en el patrimonio, la propiedad, en la educación y la participación política. Su activismo la llevó a enfrentarse con los revolucionarios más radicales, lo que finalmente resultó su ejecución en 1793. Entonces ella, por haberse enfrentado, fue ejecutada. Tenemos un análisis de la situación de la mujer en la época de la Revolución Francesa. Entonces, dentro de esta Revolución Francesa, las mujeres participaron activamente en las protestas, la toma de la Bastilla
Bastillas y las marchas hacia Versalles, exigiendo pan y justicia social. Sin embargo, a pesar de su rol activo, sus derechos seguían siendo ilimitados. Las mujeres no tenían derecho al voto, o ocupar algún cargo político, ni a participar en la vida política de la nación. Las leyes de la época establecían que las mujeres estaban subordinadas a la autoridad de sus padres o esposos, sin derecho a la educación formal ni a la independencia económica. Estas desigualdades llevaron a la exigencia de una declaración específica de los derechos de la mujer impulsada por Olampa de Gauss. Entre la relación entre la lucha por la equidad de género y los derechos de la ciudadanía. Esta lucha por la equidad de género estaba intrínsecamente relacionada con los derechos de la ciudadanía. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía afirmó que las mujeres no solo debían gozar de los mismos derechos civiles y políticos de los hombres, sino que también ser reconocidas como ciudadanas activas en toda la vida pública. Entonces, la equidad de género, podríamos decir que era el reconocimiento de la igualdad de derechos para los hombres y las mujeres en todos los ámbitos, tanto social, económico, político, desde la educación hasta la participación política. Ese principio ha sido clave en la lucha feminista a lo largo de la historia y ha inspirado movimientos por los derechos de la mujer en toda América Latina, en Europa y otras regiones del mundo. Aquí tenemos un poquito sobre la relevancia histórica de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la ciudadana en la lucha por los derechos de la mujer. Entonces nos dice que la Declaración de los Derechos de la Mujer y la ciudadana ha tenido una relevancia histórica fundamental para el avance de los derechos de las mujeres. Este documento sentó las bases de la futura lucha por la equidad de género, inspirando movimientos feministas en el siglo XIX y en el siglo XX. Su legado se encuentra en la lucha por el derecho al voto femenino, a la igualdad de oportunidades en la educación, el acceso al empleo y la participación política. Los derechos proclamados por Olampa de Gauss se reflejaban en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que reconoce la igualdad de derechos para el hombre y la mujer a nivel internacional. Hoy en día, el legado de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana sigue siendo vigente en la lucha por la eliminación de la violencia de género, la brecha salarial y la participación equitativa en la toma de decisiones políticas y económicas. Entonces, eso podríamos hablar un poquito, resumir un poquito sobre, sobre los derechos de la mujer. Entonces, tomemos en cuenta que Olampa de Gauss fue un personaje muy importante para que nosotros como mujeres tengamos esa oportunidad, bueno, no oportunidad, ese derecho a poder dar al voto, a poder participar en puestos políticos, ser un poco más activas en la sociedad. O sea, no solamente es el hombre, sino que ya en ese siglo somos las mujeres. Entonces vamos a entrar a otro temita que teníamos, hablar sobre un poquito sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el DUDH es la sigla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, tomar en cuenta esas siglas que son muy importantes también para poder reconocer. A veces cuando estamos leyendo algo salen tipo siglas y entonces ya sabemos a qué estamos refiriendo. Entonces, entramos aquí a la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 y 1945. Dejó al mundo en una situación crítica, con millones de personas afectadas por la violencia, la persecución y las violaciones masivas de derechos humanos. Los horrores del Holocausto revelaron la urgencia de establecer un marco de protección para los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su raza, religión, sexo o nacionalidad. Entonces, tras el fin
de la guerra, la comunidad internacional se dio cuenta de las necesidades de crear mecanismos globales para prevenir futuras atrocidades. El contexto histórico llevó a la creación de una organización, o sea, todo esto llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que es ONU, Organizaciones de las Naciones Unidas, que eso fue en 1945, cuyo objetivo principal fue garantizar la paz, la seguridad y los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas y la relación con la DUD, recuerden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, eh, era una participación o sea, se organizaron como 51 países. Uno de sus primeros objetivos fue la elaboración de un documento que garantizaba la protección de todos los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, estas dos organizaciones se unieron y, así, y por eso en todos los países existe estas dos organizaciones. Entonces, cuando siempre algún delincuente hace algo, siempre dice los derechos humanos. O sea, ya creen que porque existe este organismo ya ellos invalidan las atrocidades que hacen. O sea, se acogen a ese derecho de que ellos. Entonces, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de todos los Derechos Humanos. Este documento es histórico. Fue liderado por figuras destacadas como Eleanor Robert, quien presidía la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Entonces, vamos a analizar unos artículos, bueno, los principales, porque son algunos. Solo hemos escogido los principales para tener un poquito de conocimiento cuáles son los artículos que uno se puede acoger. Entonces, dice que está compuesto por 30 artículos que abordan el derecho fundamental. Algunos de los más importantes son en el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres, e iguales en dignidad y derecho. Entonces, tenemos el artículo 3, toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Entonces, miren ese artículo, en el artículo 5, como yo les digo, que los delincuentes se acogen a ese artículo, porque supuestamente, o sea, nadie puede torturarlos ni maltratarlos. Entonces, tenemos el artículo 19, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Entonces, todos tenemos el derecho de opinar y de expresar todo lo que sentimos. En el artículo 26, toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en las etapas elementales. Entonces aquí, digamos, todos los niños tienen derecho a la educación, o sea, ningún niño se lo prive de la educación. Por eso aquí es mal visto que un niño pase trabajando y no estudiando. Entonces, esos artículos hay muchas personas que tenemos que acogernos y por eso es importante estudiarlo para tener un poco de conocimiento. A veces pasamos por algún problema y no sabemos si la ley nos apoya o nos acoge. Entonces, para que más o menos tenga un poco de conocimiento sí hay artículos que nos podemos acoger y para que nos puedan ayudar. Entonces, vamos a hablar un poquito de la relación de la DUDH con la ciudadanía y la sociedad y el poder político. Entonces, la DUDH está profundamente vinculada con el concepto de ciudadanía, ya que reconoce los derechos y deberes de todas las personas en una sociedad. El documento establece la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad o condición social. En relación con la sociedad, la DUDH fundamenta una convivencia basada en el respeto mutuo, la tolerancia y la justicia. Los derechos a la educación, la salud y la seguridad social son esenciales para la construcción de sociedades más justas y inclusivas. Entonces aquí, como estábamos hablando anteriormente,
Tenemos derecho a todos estos beneficios que la ley nos da, como es la educación, la seguridad social, la salud. Hablando sobre el respecto el poder político, la DUDH limita la acción de los estados, estableciendo que los gobiernos deben proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Las violaciones a los derechos humanos como la tortura o la discriminación pueden ser denunciadas ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. Entonces nosotros nos deberíamos acoger a estos organismos que sí existen cuando tengamos algún problema de maltrato o, bueno, ya deberíamos analizar un poco esos temas más profundos para poder ver en qué organización podemos acogernos a algún problema que tengamos. Bueno, chicos, eso ha sido un pequeño resumen de nuestra clase, de nuestra quincena 7. Espero que les haya gustado. Lo traté de resumir un poco lo más que pude para que no se nos aburra. Entonces, bueno, voy a estar pendiente en alguna pregunta, cualquier cosa, estoy a su disposición. Entonces, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.